Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 28ª semana de tiempo ordinario. Miércoles de la 28ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 18 al 25. Y esta será la última lectura que tomaremos de esta carta de San Pablo. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 1 y el responsorio es: dichoso quien confía en el Señor. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso el hombre que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que amala la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso quien confía en el Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto deberían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta». Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús le respondió: «Ay de ustedes también, doctores de la ley,
porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Esta será la última lectura que tomaremos de la carta de San Pablo a los Gálatas. Allá mañana comenzaremos con otra de sus cartas, a los Efesios. En esta carta final, en esta carta de Gálatas, Pablo resume su argumento en contra de los judaizantes que han venido a confundir a los hermanos de Galacia, dándoles un evangelio que contradice lo que Pablo les ha enseñado. Y principalmente el tema fundamental que Pablo está rechazando en su argumento es de que los judaizantes les han dicho a los hermanos de Galacia que tienen que someterse a la ley mosaica, y particularmente para los hombres que tienen que ser circuncidados, a lo cual Pablo rechaza, puesto que la circuncisión para los que la tienen y para los que no tienen pues no significa nada para la salvación, puesto que la salvación es un don de Dios, es una gracia de Dios que se nos da. Y esto se nos da por medio de Jesucristo. Así que al aceptar la ley mosaica, los hermanos de Galacia pues prácticamente están haciendo nulo lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo y la gracia que se nos da en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en esta lectura Pablo dice: hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Repito, Pablo, como buen judío, no está rechazando la ley por sí. La ley tiene su lugar, tiene su porqué, pero no es la ley, el cumplimiento de la ley, lo que nos salva, sino la gracia de Dios en Jesucristo. Dice, y ahora Pablo nos da dos listas. Una lista de ofensas, pecados, y otra lista de virtudes. Y hay que saber interpretar por qué estas listas eran comunes en tiempos de Pablo, que se daban para enumerar los frutos tanto del rechazo de Dios y de Jesucristo como la aceptación de Cristo. Y esta lista que Pablo nos da, muy probable no fue una lista creada por él, sino una lista que quizás era muy común entre los cristianos de la iglesia cristiana primitiva. Ahí dice Pablo: son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. Así que estos son los frutos del desorden, del rechazo de lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y esto no simplemente son aquellos que han rechazado a Cristo, sino también aquellos que quizás han aceptado a Cristo, pero que también han aceptado la distorsión del evangelio que Pablo les compartió, cuando han aceptado la ley mosaica y han pensado de que el cumplimiento de la ley es lo que los salva, cuando Pablo, como buen judío, rechaza esa postura, porque la ley a últimas nos sirve para guiarnos, pero no para salvarnos. Y esto es parte del argumento central de Pablo. Y dice, así que los frutos del desorden o del rechazo del evangelio que Pablo les ha compartido son los siguientes: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes, dice Pablo. Aquí, en esta lista, listas de pecados, frutos de la rebeldía, pues son 15 las cosas que enumeran. Y con estos 15, Pablo no quiere decir que estos
son los únicos pecados o los únicos frutos del desorden o el rechazo de Jesucristo, rechazo principalmente del Evangelio que Pablo les compartió, y que ahora parecen que están rechazando al adoptar las ideas judaizantes de estos misioneros que los han confundido. Y después dice Pablo, al dar esta lista de pecados, dice: respeto a ellas, les advierto que, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. Y aquí hay que dejar una cosa muy clara. Cuando Pablo dice de que no conseguirán el reino de Dios, no quiere decir que si uno rechaza estos pecados, este desorden, y practica las virtudes que después enseguida recomendará, no quiere decir que uno adquiere el reino de Dios por medio de las virtudes al cual el reino de Dios en Jesucristo nos llama. No. A últimas, Pablo nos dejará bien claro de que aún las virtudes son fruto del Espíritu Santo, son frutos del encuentro con el reino de Dios, son fruto de la gracia de Dios, cuando Dios por su pura iniciativa, por su pura gracia nos salva, ¿no? Cuando uno se encuentra, a pesar de uno mismo, perdonado, amado, sanado, salvado, pues este encuentro con Dios en Jesucristo, pues es lo que despierta en nosotros la capacidad para ver y aceptar lo que Dios ya ha visto y ha aceptado en nosotros. Y es este encontrarse sanado, perdonado, aceptado por Dios, lo que nos da la capacidad y el deseo de corresponderle a Dios con virtudes por la iniciativa que Dios ha tomado a nosotros a pesar de nosotros mismos, ¿no? Así que esto es como un despertar, es un sacudimiento que Dios nos hace y nos dice: este es quien tú eres a mis ojos. Un hijo, una hija amada, despierta, retoma tu dignidad, retoma tu identidad, revístete con lo que es tuyo y no continúes en la oscuridad, no continúes en la rebeldía. Así que esta experiencia del encuentro con Dios, del encuentro con el reino, del saberte perdonado, amado, es una iniciativa de Dios, es algo que Dios te da, no algo que uno consigue, por ejemplo, como cuando uno tiene una experiencia religiosa y dice: por fin he encontrado a Dios. No, Dios no andaba perdido, el que andaba perdido eres tú. Y así que es Dios quien ha venido a nuestro encuentro, es Dios quien nos salva aún de nosotros mismos. Y aún las virtudes, después que se manifiestan en nosotros, no simplemente son un esfuerzo nuestro, no simplemente son iniciativas nuestras, son los frutos de lo que Dios nos ha dado, particularmente el Espíritu Santo. Y ahora, después de esta lista de pecados, de frutos del desorden, vienen ahora las virtudes que son frutos del Espíritu Santo. Y dice: en cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que haya en contra de estas cosas. Por eso Pablo nos dirá que mientras vivamos en el Espíritu Santo, mientras vivamos en el amor de Dios, estamos cumpliendo la ley. Ahora, otro punto muy interesante, ¿no? De que esta lista de virtudes que Pablo nos da son 9 las virtudes que nombra, y no es una lista completa y exhausta de todo lo que es posible cuando uno se deja guiar, cuando uno se deja transformar por el Espíritu Santo, pero es una lista que Pablo muy probablemente ha tomado de otros al enumerar estas virtudes. Ahora, uno no es amoroso, alegre, uno no vive en la paz, o es generoso, o benigno, o bondadoso y fiel simplemente porque uno se lo propone.
Repito, estos son frutos de la iniciativa de Dios en Jesucristo cuando aceptamos el reino, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Pero ahora la pregunta importante, ¿no? ¿Por qué ser bueno? ¿Por qué ser compasivo? ¿Por qué ser generoso? ¿Por qué ser fiel? Quizás la respuesta de muchos sería, bueno, para que Dios me ame, para que Dios me acepte, para ir al cielo, para que Dios me salve, ¿no? Y en realidad esto es una distorsión del mensaje fundamental del cristianismo, de que uno no es bueno para complacer a Dios, de que uno no es justo para ganarse el cielo. Y tristemente esta es la idea, a pesar de 2000 años todavía seguimos con estas ideas confusas del por qué uno es llamado a ser bueno. Yo recuerdo cuando viví un tiempo en Corea, en una de nuestras iglesias, en el pueblo de San Antonio, una vez el párroco de la iglesia donde estaba me pidió que ayudara a confesar a los niños. Y a veces, pues, me gusta ponerles una pregunta, por lo menos una pregunta para distraerlos, para que no estén tan nerviosos, particularmente cuando es la primera confesión, pues los niños vienen nerviosos, ¿no? Y en vez de que sea simplemente un recital de pecados, pues hacerles una pregunta, hago la experiencia del sacramento de reconciliación como un encuentro con Dios, ¿no? Y que sea más un diálogo. Y esa vez, una pregunta que le hice a los niños y niñas que se preparaban para su primera comunión fue la siguiente. Oye, ¿por qué tú tienes que ser bueno? Y las respuestas que me dijeron fueron las siguientes. Unos decían, tengo que ser bueno para que Dios me quiera. Tengo que ser bueno para que mis padres me quieran. Tengo que ser bueno para que mis amigos me acepten o para tener amigos. Y los más pícaros decían, pues tengo que ser bueno para que en Navidad me den regalos, ¿no? Y yo cuando escuché esta respuesta de estos niños, pues lo primero que me vino a la mente fue tristeza. Yo pensaba, a esta tierna edad, ya estos niños están convencidos que tienen que comprobarle a sus padres, a sus amigos, a Dios mismo que son dignos de amor, de que tienen que ganarse tanto el amor de sus padres, de Dios o de sus amigos, ¿no? A esa tierna edad ya estaban convencidos que tenían que hacer esto, ¿no? Para ser amados, para ser aceptados. Cuando esto es una contradicción al cristianismo. Si profesamos de que Dios en Cristo nos salva por pura iniciativa de Dios, entonces no son por nuestros méritos, no son por nuestros esfuerzos que Dios nos salva. Dios nos salva por pura iniciativa de Él, no porque lo hemos ganado, no porque lo meritamos, no porque lo hemos adquirido. No. Este es el gran argumento de Pablo, de que nuestros méritos, nuestras acciones nunca nos pueden justificar ante Dios. Por eso Dios, por pura iniciativa en Jesucristo y por pura gracia de Él, nos salva. Entonces uno no es bueno y generoso ni para llegar al cielo, ni para comprobarle a Dios de que uno es bueno y digno. Uno es bueno, uno es llamado a ser generoso y compasivo porque es la nueva naturaleza de aquel que se encuentra amado, perdonado, redimido, sanado, salvado en Jesucristo. Es la nueva naturaleza de los ciudadanos del reino de Dios. Es la nueva naturaleza de aquellos que han sido recreados en el Espíritu Santo. Así que no somos llamados a ser buenos y compasivos y justos para ganarnos nada, sino simplemente porque es lo que significa ser un cristiano, es lo que significa ser un ciudadano del reino, es lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Y no necesito comprobarle a Dios nada porque Dios ya sabe perfectamente quién soy, de dónde vengo, de dónde me ha sacado, de dónde me ha salvado, ¿no?
Así que en esta lista de virtudes que Pablo menciona son los frutos que el Espíritu Santo produce, que después que nos llama a vivir según nuestra nueva identidad, nuestra nueva dignidad como hijos e hijas de Dios y ciudadanos del reino. Y repito, no para ganarnos nada, no para meritar nada, no para querer convencer a Dios de nada. Así que no es Dios quien nos rechaza, no es Dios quien nos cierra las puertas del cielo, es uno que cuando rehúsa, que cuando rechaza vivir su nueva dignidad, su nueva identidad, pues uno mismo va cerrando esas puertas que Dios en Jesucristo nos ha abierto de par en par. Cuando yo rechazo mi nueva dignidad en Jesucristo, cuando yo rehúso comportarme y vivir según mi nueva dignidad, mi nueva naturaleza en Cristo, entonces yo mismo me estoy cerrando esas puertas que Dios en Jesucristo me ha abierto de par en par. Y finalmente cierra Pablo con las palabras en esta lectura: y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida en el Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Por eso no es ningún accidente que Jesús empieza su proclamación evangélica proclamando la venida del reino de Dios. Y es el centro de su mensaje. Y por eso en el Evangelio de Lucas también nos dirá: busquen el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadiduría. Porque el reino de Dios, el encuentro con el reino, es ese encuentro con Dios vivo, es el encuentro donde Dios nos reviste con nuestra dignidad e identidad, donde Dios nos dice quiénes somos a los ojos de Dios y la vida a la cual somos llamados. Y cuando nos identificamos con esta visión del reino y nuestra dignidad, pues entonces nuestra vida fluye desde ahí, dando como frutos estas virtudes que Pablo enumera. Ahora, estas virtudes no nacen de sí solas. Nacen cuando yo me identifico y pongo toda mi vida, todas mis fuerzas, toda mi voluntad en torno a lo que Dios me llama. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Y aquí tenemos también una lista de ayes. Ayes porque es ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes. O también se le pueden llamar lamentaciones. Jesús se lamenta de la situación de sus críticos, de aquellos que lo rechazan, de aquellos que no aceptan la identidad de Jesús como Hijo de Dios y como el Mesías mandado por Dios. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor y de Dios. Este es un tema muy interesante. Les he comentado antes que los fariseos no eran los peores de los judíos en el tiempo de Jesús. Todo lo contrario, eran los mejores. Eran los que eran más fiel no solamente a la ley mosaica, sino también a las tradiciones. Tradiciones judías, particularmente los comentarios de los rabinos y particularmente aquellos que eran reconocidos en la comunidad judía. Y los fariseos pues habían creado por encima de la ley una serie de prácticas devocionales que no tenían en gran parte nada que ver con la alianza, pero que estas prácticas y tradiciones las habían en cierta manera bautizado y hechos religiosas para santificar la totalidad de la vida de la persona. Y la intención es muy buena. O sea, santificar todos los aspectos de nuestras vidas no tiene nada de malo, porque los vemos en relación a Dios. Pero cuando convertimos estas tradiciones humanas que las hemos santificados y las conectamos a nuestra salvación, de que el cumplir todas estas cosas por encima de la ley que hemos creado y las creamos
y después las imponemos a otros de que si tú no cumples todas estas cosas, pues no eres una persona digna de Dios, no eres parte del pueblo de Dios, no simplemente no eres de los que están dentro de la alianza de Dios, ¿no? Y esto era lo que los fariseos habían creado, una serie de prácticas devocionales que las unieron al cumplimiento de la ley. Y esto pues significa que habían aumentado la carga de la alianza, la carga de la ley, y que ni ellos mismos practicaban. Ahora, repito, la intención es buena, pero cuando estas devociones secundarias reemplazan lo fundamental de la alianza, que aquí Jesús menciona, el amor y la justicia, entonces estas prácticas humanas, estas tradiciones humanas que han sido bautizadas y conectadas con la ley, pues se convierten más en opresión que en ayuda a la santidad. Y esto es precisamente lo que Jesús está criticando de los fariseos, quienes han desarrollado todas estas devociones, ¿no? Dice, hay de ustedes fariseos que, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, porque se olvidan de la justicia y del amor. Los fariseos habían creado ciertos impuestos religiosos sobre todas las cosas de la vida diaria, ¿no? De que un porcentaje de lo que uno consumía, de lo que uno compraba, pues era ofrecido a Dios. Y en principio esto no es algo malo, ¿no? De que todo en toda nuestra vida lo vemos en relación con Dios y parte de lo que usamos, consumimos, compramos, pues lo ofrecemos a Dios. No tiene nada de malo. Pero cuando esto se le impone a las personas que no tienen la capacidad para hacer todas estas cosas y nos olvidamos de lo fundamental de la ley, el amor y la justicia, entonces prácticamente hacemos nulo la alianza que está fundada en el amor y la justicia de Dios, a la cual el pueblo de Dios es llamado. Esto deberían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Y esto, pues aún todavía eso es un reto para nosotros hoy en día cuando queremos que nos vean como gente santa, gente más religiosa que otros, cuando nuestras prácticas externas las utilizamos como privilegio, ¿no? O para los que tenemos algún título religioso, ¿no? Queremos que la gente nos reconozcan, queremos que la gente nos respete y nos alaben sin habernos ganado ese respeto y esa confianza. Por ejemplo, lo que en la Iglesia Católica hoy estamos pasando con el abuso a menores, ¿no? Pues esto ha puesto en crisis en gran parte en nuestra identidad sacerdotal y también de otros líderes dentro de la iglesia, tanto como religiosos o laicos, ¿no? Y lo cual, la crisis en la cual nos ha puesto es de que ahora mucha gente desconfía de nosotros. Por una parte, pues esto es una tragedia porque a todos nos pintan con una misma brocha, sin que uno la deba, ¿no? Pero a la misma vez, la gracia detrás de todo esto es de que ahora tenemos que hacer conciencia de que no podemos simplemente exigir que la gente nos respete y nos confíe simplemente por el título que llevamos, sino que tenemos que ganarnos tanto la confianza y el respeto. Y esto, hermanos, es algo bueno. Porque yo creo que por muchos años dentro de la iglesia, dentro del liderazgo de la iglesia, nos hemos simplemente vivimos esperando de que la gente, por el título que llevamos, por el rango que llevamos dentro de la iglesia, pues que eso sea suficiente para que se nos dé el respeto y la admiración y la confianza, cuando a veces no la merecemos, ¿no? Pues igualmente aquí es lo que Jesús critica a los fariseos, que exigen el respeto y la admiración y confianza de otros cuando no se la han ganado, sino simplemente por el nombre que llevan o el título que llevan. Después continúa Jesús, ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales
pasa la gente sin darse cuenta, ¿no? El pisar una tumba pues dejaba a uno impuro, pues igualmente los fariseos que vivían del elogio, del respeto y de la admiración de otros, pues contaminaban con su hipocresía a la gente quizás sencilla y de buena voluntad, cuando el testimonio de ellos pues no coincidía con lo que profesaban o enseñaban. Y finalmente cierra el Evangelio diciendo: entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió a ellos: ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo, ¿no? Y esto apunta a los líderes dentro de la iglesia, dentro de la religión, que a veces pues vamos creando cargas espirituales o a veces físicas a la gente, y nos olvidamos del mensaje central del cual somos responsables, del Evangelio, ¿no? Del amor, de la compasión, de la misericordia, de la justicia, y a veces empalmamos obligaciones que no son fundamental ni para la salvación ni para la relación con Dios. Quizás tengan cierta dignidad, pero si van reemplazando lo fundamental de lo que significa ser un hijo, una hija de Dios, un cristiano, un discípulo de Jesucristo, pues entonces a última se convierten en obstáculo, ¿no? Y esto aquí, esta crítica de Jesús, este ay de Jesús a los maestros de la ley, va dirigida a eso, a los que van aumentando sin cargas, obligaciones que distraen a la gente de lo que es más fundamental a nuestra relación con Dios y a nuestra salvación. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.